Tuvimos que cambiar la cuenta, pero gracias a Dios aquí estamos. Pues Lilo, aquí te dejo. Déjame ver si lo Bien, puedo poner en la pantalla completa. Ok, esperemos no me haga lo de la semana pasada. bien. Le damos gracias a Dios por estar aquí y, y gracias a Dios por la oportunidad que siempre nos da eh, de servirle, de ser instrumento suyo. Entonces, nada, la idea es seguir creciendo, seguir conociendo. La liturgia es un mundo bien amplio. Entonces, nosotros tenemos que ponernos la meta, todo el que hace liturgia, el que vive la liturgia, porque no solamente hacemos liturgia cuando participamos de una celebración, sino que vivimos la liturgia. Pues necesitamos prepararnos permanentemente, porque la liturgia se da en la vida de la persona, pero se da en el tiempo, como decíamos el martes pasado. Entonces, eh, sencillamente queremos, eh, antes de entrar ya en esta parte que vamos a ver, pues hacer como un recuento así rápido de lo que hablamos el martes pasado para refrescar un poco, ponernos en sintonía. Y bueno, hablábamos, definíamos lo que era la liturgia, incluso dábamos varias definiciones y dentro de ella los elementos a considerar que tenemos que tener pendiente siempre, el significado de lo que significaba la palabra liturgia, que decíamos, yo no sé si alguien quiere levantar la mano y decirnos cuál es el significado de la palabra liturgia, según lo veíamos el martes también. Aquí hay ministro, ¿verdad? Ministro de Eucaristía participando. Escribe, Sí, sí. sí, Hay gente del coro, ¿verdad? sí. Muy bien. Entonces, ustedes van a saber de lo que hablo. Y le hablo porque son de los dos servicios en la liturgia. Yo he participado casi de todos los servicios en la liturgia, porque antes de ser diácono era ministro de Eucaristía, luego ministro de la palabra, celebraba la palabra. Y, y fui monaguillo cuando niño. Entonces, es decir, que tengo mucha experiencia, mucha vivencia, sobre todo vivencia. Entonces usted sabe que cuando estamos en el altar y alguien se equivoca, a veces queremos hasta corregir ahí mismo y es un error. Hay que tener misericordia y hay que dejar que las cosas como que fluyan, como que vayan ahí. Entonces la liturgia también tenemos que ser misericordiosos como el Padre, ¿verdad? Como el Padre es misericordioso con nosotros. Y acordarnos de esa parábola del Hijo Pródigo siempre. De que el Padre siempre nos recibe, aunque nos equivoquemos, sirviendo en el altar o en algún aspecto de nuestra vida de la fe. El Padre siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Y esa debe de ser la actitud de los servidores en el altar, de los que cantan en el coro. Cuando a alguien se le salga un gallo, no se quiera, a veces hay gente que quiere que se lo trague la tierra por la actitud de los demás. Si a alguien se le salió un gallo, sigamos adelante. No hay problema, no ha pasado nada. Y tratemos entonces, en lo adelante, cualquier error que se cometa, tratar de corregirlo. Y esa es la manera de ser misericordioso. Y le hablo de esto porque la liturgia no solamente de la teoría de lo que yo le pueda leer aquí, la liturgia es una vivencia y tenemos que vivirla, tenemos que vivirla. Entonces, Marisa nos ayudó muy bien ahí, en la parte del concepto de liturgia, tomar en cuenta que es Cristo el que ejerce, todo el que celebra misa. Yo no voy a oír misa, yo voy a participar porque soy participante, soy celebrante también junto con el sacerdote. Ahora el sacerdote es el que preside, él es el que preside
y él preside en persona Christi. Y por eso decimos que en la liturgia se ejerce el que preside, sea el diácono, sea el sacerdote, lo hace ese ejercicio es del sacerdocio de Cristo. Entonces, muy bien, pues de las otras partes que vimos de la liturgia y el culto, como Pío XII nos decía a nosotros, que la liturgia es el culto oficial y público que se tributa a Dios. Oficial y público, no privado, público. No, la liturgia no es propiedad de un grupo, de alguien. Aunque usted en un retiro haga una celebración, haga una misa, eso no quiere decir que eso es exclusivo. Naturalmente usted lo hace porque todas las actividades de la iglesia culminan con la liturgia, culminan sobre todo con la Eucaristía, porque la liturgia es el culmen de la vida cristiana. Entonces, eso es importante. Nosotros vimos los orígenes, como los orígenes de nuestra liturgia, que es la liturgia cristiana, tienen sus orígenes en Cristo, que fue partícipe de la liturgia judía, ¿verdad? Yo le explicaba, que por eso se puede decir que se puede considerar la liturgia judía como previa a la liturgia cristiana. Jesucristo participó de eso, y eso lo vimos en diferentes textos bíblicos, en diferentes momentos de la vida de Jesús, cuando él aparecía participando en la sinagoga, o por ejemplo, cuando fue presentado en el templo por sus padres, María y José. Y entonces, eso es interesante conocerlo, porque de esa manera nosotros sabemos el origen de las cosas que hacemos en la liturgia. Tenemos mucho de la liturgia judía y hoy vamos a ver, sobre todo en esa parte de lo que es el año litúrgico y de lo que es el tiempo litúrgico en sí, es decir, el tiempo de santificación. Entonces, vimos también la clase de culto. Ahí yo quiero de nuevo que alguien me ayude. ¿Cuántos tipos de cultos dijimos que hay? Vamos a ver quién se anima. Que abra su micrófono y lo dice. Las clases de culto. ¿Cuántos tipos de culto tenemos? 3 clases de cultos. ¿Cuántos? 3. Ok, Elaine. Tenemos 3. ¿Cuáles son los 3? El culto de la tría. Muy bien. De Dulía. Dulía, muy bien. Y el culto, que son las palabras nuevas, aprendida, hiperdulía. Hiperdulía, muy bien. Lo escribió Miosotti por ahí también en el chat. Hiperdulía. Entonces, O veneración a la Virgen. veneración a Santa María Virgen, muy bien. Ese es el de hiperdulía. ¿Qué se hace para diferenciarlo del de dulía? Es un culto más especial, tienen como un poquito más de rango. ¿Por qué? Porque María es, ¿quién es María? ¿Quién es María? La madre de nuestro Salvador. Sí, ¿cómo la llamó el ángel? La llena de gracia. La llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, como dice el Ave María. Entonces, por eso, la iglesia, de una manera especial, les rinde veneración. Y ese tipo de culto, el de la veneración a María, se llama hiperdulía. Entonces tenemos el de la tría, que es la adoración ¿a quién? Al Dios Trino. Al Dios Trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el culto de dulía, que es ¿cuál? A los santos. La veneración a los santos. Muy bien. Ustedes están en eso. Yo los felicito. De verdad que sí. Yo le doy gracias a Dios porque tengo más hermanos, decir que los que tenía, porque ya todos ustedes son hermanos míos. Amén. Sí, es importante nosotros como cristianos
Cuando tenemos la posibilidad de participar de alguna actividad, bueno, lo hacemos primero en el nombre de Jesús, y en Jesús somos todos hermanos. Somos hermanos de Jesús, hijos de María, hijos del Padre, y bendecidos siempre por el Espíritu Santo. Bien, pues luego hablamos de los elementos. Finalmente, hablamos el martes de los elementos propios de la liturgia. La liturgia tiene sus elementos que son propios de ella. Es decir, que no podemos confundirlo con otra cosa. Y por eso la iglesia lo tiene bien definido. Todo lo que tiene que ver con la liturgia, la iglesia lo tiene bien definido. Nosotros lo que es liturgia está contenido en los libros litúrgicos. Eso es muy importante, porque eso, ¿qué hace? Eso nos ayuda, eso ha ayudado a la iglesia, ha ayudado a la iglesia a la permanencia en el tiempo. Y por eso la iglesia, la liturgia la tiene como un tesoro que se guarda. Y entonces, ¿quiénes son responsables de que eso se mantenga? Pues todos nosotros, junto con nuestros pastores, somos responsables de que todas esas oraciones, por ejemplo, los salmos, la liturgia de las horas, la misa, la misa como lo más grande, que eso se mantenga, porque fue algo que fue formándose en el tiempo, que nace desde la primera comunidad. Ustedes me pueden dar la cita bíblica donde nosotros encontramos, y yo no sé si se acuerdan, donde nosotros aparece ya la comunidad cristiana celebrando la liturgia. Hay una cita bíblica que está en el libro de Hechos. Vamos a ver si alguien se acuerda. O por lo menos que me diga qué dice esa cita bíblica en el libro de Hechos. Bien, pues yo se lo voy a recordar. En el libro de Hechos habla de cómo vivía la comunidad cristiana. Y entonces dice que acudían a la fracción del pan. Y dice que todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común. Eso era realmente algo increíble para ese tiempo. Y para este tiempo más aún. Y por eso estamos llamados. Entonces, desde ahí nosotros ya comenzamos a ver cómo los cristianos celebraban la Eucaristía. Cuando se habla de la fracción del pan, porque la Eucaristía tiene diferentes nombres, ha adquirido diferentes nombres. Se llama Eucaristía, se llama la Cena del Señor, se llama también la misa, como le llamamos, y se llama misa porque al final es lo que somos, es un envío que hacemos, que hace el sacerdote, es un envío, o el diácono. Entonces, nada, vamos entonces a entrar en la parte de lo que toca hoy. No nos preocupemos si no abarcamos todo lo que hay en la parte que yo envié para la presentación. Sencillamente, donde lleguemos, que no queremos abusar del tiempo de ustedes, pues ahí nos quedamos y podemos seguir ya en la última parte. Hay diferencia entre culto y veneración. Bueno, la veneración es un culto, realmente. La veneración es un culto. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, hay diferencia entre veneración y adoración. ¿Por qué? Porque solo se adora a Dios. ¿Y a quién se venera? Bueno, se veneran a los ángeles, y se veneran a los santos y a María. Entonces, con una diferencia en cuanto digamos, lo que representa María para nosotros y lo que son los santos, que somos todos hijos de Dios, pero hablamos en función del servicio que ha dado María para la salvación del mundo. Es decir, que es así. Sí, Rosy, a tus órdenes siempre. Entonces, ¿qué pasa? La liturgia celebra. La liturgia celebra lo que acontece, es decir, celebra y lo que nosotros queremos ver ahora. ¿Qué es lo que celebra y acontece en la liturgia? Entonces, en cada liturgia existe un triple significado.
como dice ahí la presentación, el recuerdo, todo acontecimiento importante debe de ser recordado. Por ejemplo, el aniversario del nacimiento de Cristo, su pasión, su muerte, eso se recuerda. Eso es así. A veces en la liturgia no somos tan dados a nosotros pensar, a veces somos muy rayitas. Cuando digo rayita, quiero decir que somos rígidos ahí, con algunas cosas en la liturgia. Y por ejemplo, queremos, a veces por exigencias exteriores, si es verdad que Jesús nació el 25 o el 25 de diciembre, porque esas fechas no coinciden con los acontecimientos, porque si hacía frío, si no hacía frío, nos ponemos de una vez. La iglesia lo que hace es conmemorar ese día como recuerdo. El otro aspecto, y la iglesia se ha preocupado por organizar el año para que nuestra vida sea santificada, el tiempo sea santificado, el tiempo de nuestra vida sea santificado. Entonces, como yo le decía, cada celebración litúrgica tiene ese triple significado: el recuerdo, la presencia y la espera. La presencia es que Cristo, y eso yo se lo explicaba desde antes de comenzar a hablar de liturgia, yo le decía a ustedes que en todas las celebraciones litúrgicas Cristo es el sacerdote y Él se hace presente. Él se hace presente, concediendo gracias espirituales a todos aquellos que participan de esa celebración. Entonces, de acuerdo a la finalidad última de la iglesia, que es salvar a todos los hombres, yo diría salvar y santificar. Es el propósito de la liturgia. Salvar al hombre, pero santificarlo. Que sea salvado como santo. Esa es la meta. Un tercer elemento, que es la espera, en toda celebración litúrgica, es un anuncio profético de la esperanza del establecimiento del reino de Cristo en la tierra y de lo que llamamos la patria celestial. La patria celestial, ¿verdad? Entonces, seguimos con la otra entonces. Espérate, se pausó. Vamos a ver si... Si quieres la puedes poner como tú la tenías la otra vez. Ok. Y la vamos viendo una a una por ahí. Exactamente. Ahí vamos cómoda. Bien. Dame un segundo, espera. Sí. Sí, exacto. Ok. Ok. Entonces, Ok, perfecto. ahí estamos bien. Entonces, continuando con lo que celebra y acontece en la liturgia, ya yo le decía 3 elementos que tenemos que tomar en cuenta. Ténganlo presente. La liturgia recuerda un acontecimiento de la historia de la salvación. Eso es lo que recuerda. En la liturgia está presente Cristo. Eso es decir, eso es así. Eso es en fe. Yo creo que en y lo dice la palabra, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Toda acción litúrgica es en el nombre de Jesús. Toda acción litúrgica. Y toda acción litúrgica está precedida por Él. Ahí está Él como sacerdote. ¿Representado por quién? Bueno, por el ministro que está actuando en ese momento. Entonces, acuérdense que yo le decía que Jesús actúa de manera, estando con el Padre, está también con nosotros. Estando con el Padre, porque Él subió al Padre, ¿verdad? Cuando ascendió a los cielos, subió al Padre. Pero cada vez que celebramos la liturgia, Jesús baja. ¿Y a qué baja? Bueno, baja a salvarnos, baja a liberarnos del pecado, baja a restaurarnos la gracia. Muy bien. Entonces, en cuanto 2 facetas también
que integran y que se complementan, es el memorial de lo sucedido, y es como repetir un poco lo que hemos dicho, el recuerdo, ¿verdad? Es recordar, pero también la imitación de lo acontecido. Algo así como lo que hacemos en el Domingo de Ramos. Hacemos como una especie, esa procesión del Domingo de Ramos es una procesión donde estamos imitando algo que aconteció en aquel tiempo. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno, queremos hacerlo para rememorarlo, para vivirlo de alguna manera, vivirlo. Esa es la idea. Entonces, en definitiva, y conocida la frase, aquello que la palabra lleva al oído, la imagen lleva a la vista. De igual manera, lo que oramos, y eso es importante, lo que oramos es lo que creemos. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro en la liturgia. Lo que oramos es lo que creemos. Entonces, finalmente, más precisamente ya, resumiendo toda esta parte, Cristo se ofrece al Padre, estamos hablando en la liturgia, y ofrece su cuerpo y ofrece a su cuerpo la iglesia. A la vez, la iglesia ofrece ¿a quién? A Cristo, y se ofrece a sí misma. Y esto sucede por el acto ministerial del sacerdote, que actúa en nombre de Cristo y en nombre de la iglesia. Tengamos esa parte siempre presente, porque a veces nos olvidamos y a veces nos pensamos, los que participamos de la liturgia, que los principales somos nosotros. Si es el coro canta bonito, usted cantó bonito, pero usted está haciendo, usted está desarrollando un servicio en ese momento. ¿Y la gloria para quién? La gloria para Cristo. Igual el ministro desarrolla un papel de servicio en el altar. Igual el sacerdote que preside. Servimos y entonces concelebramos todos juntos. Nadie es más que nadie. El más grande ahí en esa liturgia es Cristo. Entonces, en ese espíritu de servicio, de entrega, tenemos que participar de la liturgia. Por eso es bueno conocer lo que se celebra y lo que acontece cuando estamos en la liturgia. Bien, pasamos a la próxima. Excelente. Ahí tenemos una imagen que representa lo que es el año litúrgico. Podemos pasar a la otra para entrar de una vez en lo que es la definición. El año litúrgico. Como yo les decía a ustedes, el fundamental propósito de la liturgia es dar gloria a Dios, pero también santificar al hombre. Es decir, Dios quiere que su pueblo le alabe, le bendiga, le dé gloria, pero quiere también que su pueblo sea santo a través de esa alabanza. Es decir, nosotros alabamos a Dios y esa alabanza nos lleva a ser santos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ofrecemos a Dios en un acto litúrgico? Que tenemos que estar purificados, Y es el propósito también que tiene la liturgia. El que nosotros digamos, bueno, no se trata de una rutina. La misa no puede ser una rutina. La misa tiene que servirnos para dar un pasito más en el escalón, en la escalera de la salvación. Cada vez que nosotros participamos de la misa, debiéramos de salir un poquito más santo. Ese es el deseo de Jesús y es el deseo de la iglesia. Entonces, en ese sentido, el año litúrgico, ¿qué pretende? Bueno, el año litúrgico, como dice la definición, es el desarrollo de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo y las celebraciones de los santos y los mártires que nos propone la iglesia,
a lo largo del año. El año litúrgico es vivir y no solo recordar la historia de la salvación, es decir, es vivirla en nuestra vida, es asociar esa historia, hacernos parte de esa historia de la salvación, con la finalidad, y ahí vuelvo y les repito, que si ya se lo he dicho antes varias veces, con la finalidad de santificar nuestra vida. Por eso no puede ser una rutina la liturgia. Por eso yo no puedo ir solamente a la misa a sentarme a un banco. Yo tengo que ser parte también. Yo tengo que ser participante en lo que me toca, porque yo no puedo querer hacer lo que le toca hacer al sacerdote. Yo no puedo hacer por ejemplo, en las oraciones, el sacerdote tiene su oración y el pueblo tiene su respuesta a esas oraciones. Entonces yo no puedo asumir el papel del sacerdote porque entonces se forma un desorden, un caos. Y entonces la liturgia, cuando pasa eso, no logra su propósito de santificación de nuestra vida. Entonces en la liturgia se celebran y actualizan las etapas más importantes del plan de salvación. Dios nos hace ver a nosotros, Dios nos hace ver que quiere salvarnos, que así como abrió el mar para que el pueblo pasara, así también en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, quiere Dios abrir el mar para que nosotros salgamos adelante en medio de esta pandemia. Entonces no sé si me entienden lo que quiero significarle, porque no podemos quedarnos en la liturgia solamente con lo cultural, lo ritual, digamos, lo que está en los rituales y eso. No, la liturgia y lo que dicen esos rituales tienen que hacerse vida en nosotros. Pasamos a la próxima. Bien, entonces, el origen del año litúrgico, como dice aquí, dice que fueron las fiestas cristianas que han surgido paulatinamente a través de los siglos. Estas nacen de un deseo de la Iglesia profundizar en los diversos momentos de la vida de Cristo. Se comenzó con la fiesta del domingo, es decir, y de la Pascua. Luego se unió Pentecostés y con el tiempo se unieron otras más. Pero la principal, sobre la que gira todo el año litúrgico, es la fiesta del domingo, que el domingo recordamos, vamos a estar ahí recordando siempre la resurrección de Jesús. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Todos los domingos, cada vez que celebramos, lo que hacemos es recordar que Cristo nació, es decir, se hizo hombre, fue crucificado y que resucitó al tercer día, como dice el credo. La Iglesia tomó también algunas fiestas paganas para dar en sus formas externas y le dio un contenido nuevo y le dio el verdadero sentido cristiano, que por eso muchas veces hemos sido criticados. Por ejemplo, en la Navidad, para ese tiempo se celebraba la fiesta de la luz en el mundo de los romanos, ¿verdad? Los griegos, los romanos. Entonces, la Iglesia a esa fiesta le dio un sentido. Pero no quiere decir que la Iglesia, esa fiesta siguió siendo lo mismo. Para nosotros tiene un sentido demasiado importante y profundo, como lo fue la resurrección del Señor. Entonces, la primera fiesta, como dice ahí, que se celebró fue la del domingo. Después, con la Pascua, como única fiesta anual, se decidió festejar el nacimiento de Cristo en el solsticio del invierno, día en que numerosos pueblos, y ahí me adelanté un poquito a eso que dice ahí, numerosos pueblos paganos celebraban el renacimiento del sol, era la fiesta del sol. Entonces, en lugar de festejar al sol de justicia, nosotros festejamos al Dios creador. Así poco a poco se fue conformando el año litúrgico con una serie de fiestas solemnes, alegres, de reflexión o de penitencia. Seguimos adelante. Entonces las divisiones, el año litúrgico, si nos fuéramos a la gráfica
ahí vemos, ahí está la combinación de los colores, ¿verdad? Vemos ¿Quieres que suba la gráfica, a Lilo? la gráfica, por favor, sí. A eso. Ustedes ven, por ejemplo, ahí dice que el inicio del año litúrgico es en Adviento. Es decir, que no coincide, el inicio del año litúrgico no coincide con el año civil, el año calendario, ¿verdad? Para el mundo civil, el año comienza el 1 de enero. Para la iglesia, el año litúrgico comienza con el Adviento. Comienza el primer domingo de Adviento. Ahí inicia el año litúrgico. Bien, vámonos entonces a donde estábamos. Entonces la Cuaresma, que es el tiempo que estamos viviendo actualmente, comienza el miércoles de ceniza y termina el miércoles de la Semana Santa. Tiempo fuerte de conversión y penitencia, ayuno, limosna y oración. Tiempo que nos recuerda la vida de Jesús en el desierto. Nos recuerda también el pueblo de Israel en el desierto. Acuérdense que fueron 40 días y 40 noches de Jesús pasando por el desierto, y en el desierto fue tentado, y se dice que en ese tiempo también ayunó, y entonces rememorando todo eso se hace. En la Cuaresma no se dice aleluya, ni se colocan flores en el templo, no deben usarse muchos instrumentos, sobre todo debe pausarse un poco los instrumentos de percusión y dar paso a un tiempo como más de reflexión. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque Cristo ya murió y resucitó. Y no, precisamente porque la iglesia lo hace, porque de esa manera vamos a celebrar cuando nos toque, cuando llegada la vigilia pascual, lo vamos a hacer con más intensidad. Ya habiendo pasado ese tiempo de sacrificios y penitencia, y calmando un poco lo que es el tiempo de alabanza, dejándolo para hacerlo a partir de ahí de la vigilia pascual. Entonces, divisiones del año litúrgico: Cuaresma, Pascua, y entonces la Pascua comienza ¿cuándo? El Jueves Santo con la Cena del Señor, luego sigue el Viernes Santo, luego al final el sábado, en que tiene lugar la vigilia. Okay. Dice que lo que estemos desde el celular, bueno, no leí ahí. Si Sonia puede leer el comentario que pusieron. Entonces, nada, ahí desde el jueves hasta el sábado en la noche, eso es lo que se conoce como el triduo pascual, que es lo que celebramos, la Pascua. Esa es la Pascua. Entonces, lo puse en rojo ahí. Dice que el domingo de Pascua es la mayor fiesta de la iglesia, en la que se celebra la resurrección de Jesús. Si se puede, dale como, ¿cómo se amplía? Es decir, quisieran como que ampliara un poco más la presentación. Esta. Parece, sí. Vamos a ver. No, déjame la poner- persona, no, él está diciendo para las personas que están desde el celular que hagan eso. Ah, Ok. es un poco difícil desde el celular porque Claro. lamentablemente La persona que está en el celular que lo amplíe como si está ampliando una fotografía. una Una imagen, fotografía que exacto, lo así puede la- ampliar, pero y lo puede ir leyendo, sí. Exacto. Pero ya no Y así la mueve de lado a lado. Fue una sugerencia, dice Stanley. Sí, es una sugerencia para todos, dice él. ok. Entiendo lo que él dice, sí. Ok. Gracias. Entonces luego Pentecostés, que se celebra 50 días después de la Pascua. Jesús resucitado vuelve al Padre y nos envía el Paráclito. Seguimos. ¿Qué tiempo nos queda? 15 minutos. Sí, son y 47. Ok. Entonces,
la otra parte, ya luego terminado el tiempo ordinario tiene dos partes. Tiene una parte que comienza después de la fiesta del bautismo del Señor. Ahí ustedes ven que el padre y el diácono se cambian la casucha. El padre la casucha y el diácono la dalmática. Y el color que se utiliza en la Navidad es el blanco. Vamos a ver si nos da tiempo, vamos a ver los colores ahí al final. Y entonces, en el tiempo ordinario, el color que se utiliza es el verde, que significa esperanza. Y entonces comienza, la primera fase del tiempo ordinario comienza después de la fiesta del bautismo y se acaba el martes antes del miércoles de ceniza. Ese tiempo ahí se llama, a ver si nos ubicamos. Tenemos primero Adviento, ¿verdad? Después de Adviento, ¿qué tenemos? Navidad. Entonces, después de Navidad, ¿qué tenemos? La primera fase del tiempo ordinario, que comienza ¿cuándo? Después de la fiesta del bautismo del Señor. Y entonces, ¿cuándo termina esa primera fase? Antes del inicio de la cuaresma, que es el martes, antes del miércoles de ceniza. Ok. Segunda fase. Esa segunda fase ya, entonces luego viene cuaresma, viene Pascua, ¿verdad? Y entonces viene cuaresma y viene Pascua. Entonces, la segunda fase del tiempo ordinario comienza el sábado, dice el lunes después de Pentecostés, hasta el sábado anterior al primer domingo de Adviento. Pero ven, ahí tenemos ya el círculo completo. Si pudiéramos volver a la gráfica, Sonia, para ver lo que le estoy diciendo. Ahí lo pueden ver, miren. Inicia en morado. Ese es el color del Adviento. Luego pasa a la Navidad, que el color de la Navidad es el blanco o el dorado. Se puede utilizar blanco o dorado. Ustedes pueden ver la casucha y la dalmática. La pueden ver de ese color. Luego sigue, después de la Navidad, terminado el bautismo, la fiesta del bautismo del Señor, comienza entonces la primera fase del tiempo ordinario. Luego la cuaresma, entonces ahí viene el domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, eso es la Pascua, toda esa parte de la Pascua, y llegamos a Pentecostés. Celebramos la Santísima Trinidad y celebramos a Corpus Christi. Ahí seguido, esos tres domingos van ahí, uno detrás del otro. Se celebran domingos, por lo menos aquí en República Dominicana. Entonces luego comienza la segunda parte del tiempo ordinario, que es esa parte es más, si ustedes se dan cuenta, es más grande, son más semanas, tiene más semanas. De esa manera está organizado el año litúrgico. Entonces seguimos. No me voy a detener mucho para ver si podemos alcanzar a los colores. Bien. Sigo al próximo, ¿verdad? Sí. Esta parte es importante para decirle algo. El año litúrgico lo que fija, por eso ustedes se dan cuenta que hay fiestas que se mueven, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que hay fiestas que ustedes no las celebran en el mismo día del año del calendario, por ejemplo. Puede ser que por ejemplo, este miércoles de ceniza, a lo mejor no cae en yo no sé, ¿alguien tiene un calendario por ahí para que me diga qué día cayó miércoles de ceniza? 17 de febrero. 17 de febrero. Puede ser, es casi seguro que el año que viene no va a caer igual, por lo que le voy a explicar ahora. El año que viene, el miércoles de ceniza, no va a caer igual. Entonces, miren, el año litúrgico se fija a partir del ciclo lunar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se ciñe estrictamente al año calendario. La fiesta más importante de los católicos en la Semana Santa coincide con la fiesta de la Pascua judía. Ese es el Jueves Santo, ¿verdad? Que fue el día que se instituyó la Eucaristía. Y entonces eso se realiza cuando hay luna llena.
y oigan la razón histórica, se cree que eso se hacía porque la noche, se cree que la noche en que el pueblo judío huyó de Egipto, había una luna llena, lo que les permitió prescindir de las lámparas para que no le... Ay. Desactivé a Lilo. Lilo, actívate el audio. Ok, ahí. Perdón, sí. Está bien. Entonces, le decía que se cree que la noche que el pueblo de judío huyó de Egipto, había luna llena. Y por eso es que se establece que el Jueves Santo va a ser la primera luna llena que hay en ese periodo hay entre marzo y abril. Entonces había luna llena. ¿Y cuál fue el objetivo? Bueno, prescindir de las lámparas para no ser descubierto por los soldados del faraón. Por eso lo hicieron. La salida de ellos fue en esa luna llena de la primavera específicamente. Entonces, seguimos en la segunda parte. Dice, la iglesia fija su año litúrgico a partir de la luna llena que se presenta entre el mes de marzo, ahí caímos, entre el mes de marzo o de abril. Por lo tanto, cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos, respetando la tradición judía, por eso lo digo, la liturgia, esa liturgia tiene origen, la liturgia tiene origen la liturgia nuestra cristiana tiene origen en la liturgia judía. Entonces Jesús quiso celebrar la última cena respetando la tradición judía de celebrar la Pascua. Es decir, él celebró la Pascua. Ahora esta Pascua, la que celebra Jesús, es diferente, tiene un sentido diferente. ¿Por qué? Porque los judíos se quedaron atrás en la historia, porque no creyeron que Jesús era el Cristo. Entonces el paso del pueblo escogido a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida debía de haber sido una noche de luna llena, hecho que se repite cada Jueves Santo. Entonces la iglesia marca esa fecha como el centro del año litúrgico. ¿Entendieron esa parte? Es decir, el centro del año litúrgico es el Jueves Santo. Entonces por eso, ¿qué va a pasar? Que para fijar la fecha de la Semana Santa del año que viene, ¿qué va a haber que tomar en cuenta? Bueno, ¿cuándo es luna llena entre marzo y abril? ¿Cuándo es la primera luna llena? Porque puede ser que hayan dos lunas llenas, pero es la primera que se toma como referencia. Yo espero que hayan entendido esta parte bien interesante y nosotros entenderla, porque en función de ello, nosotros vamos a entender muchos elementos que tienen que ver con la forma en que la iglesia celebra la liturgia. Seguimos. Entonces, las fechas que nunca cambian son Navidad, porque Navidad siempre va a ser 25 de diciembre. La Epifanía se celebra siempre el 6 de enero. La Candelaria, la fiesta de San Pedro y San Pablo, la Asunción a la Virgen y la fiesta de todos los santos. Esas son las que nunca cambian. Vámonos entonces a la otra. Pero me faltaron las que cambian. Vamos a ver si yo la tengo por aquí. Están ahí, fiestas, la cosa es que está bien pequeñito, dice fiestas. Ah, ok, lo que pasa es que me fui abajo. Y sí, era arriba. Exacto. Sí, las que cambian año con año. Miércoles de ceniza, por lo que le decía, Semana Santa, la Pascua cambia de fecha, la Ascensión del Señor, Pentecostés y la fiesta de Cristo Rey. Esas son las que cambian. Muy bien, seguimos. Lo importante de esto, yo lo estoy haciendo así rápido, yo pudiera darle más explicaciones, pero ustedes tienen que tomarse el tiempo luego para leer esto con detenimiento y profundizarlo, porque yo solamente le he dado pinceladas. Hay cosas de esas que ustedes se las van a encontrar interesantes, son interesantes, porque nos ayudan así también a defender nuestra fe, porque muchas veces nos atacan de por qué hacemos la cosa como la hacemos. Y no sabemos defendernos porque no sabemos el sentido que tiene cada cosa que hacemos. Bien, ustedes
¿Ustedes creen que no dé tiempo a ver los colores, por lo menos los colores litúrgicos? Yo creo que sería mejor pasar a las preguntas y Ok. dejamos esta parte, porque, o sea, si la cortamos ahora, se No, puede muy perder bien. el hilo, pienso yo. Excelente. Quedarnos hasta las fechas que cambian, Sí, entrar a los momentos de las preguntas muy bien. y nos quedamos acá. Nos quedamos acá y entonces ahí continuamos en la próxima, en los colores litúrgicos. Exacto. Entonces vamos a pasar a Yeudi. ¿Tienes una pregunta? Pues abre tu micrófono y vamos a dar 10 minutos, aunque estamos un poquito ya pasaditos, pero 10 minutos para hacer las preguntas. Sí, buenas noches. Hola, Buenas Sonia. noches. Hola, querida. Hola, Lilo, un placer. Hola. Mire, Lilo, usted decía hace un momentito que a cada quien en la liturgia le corresponde su parte, es decir, al sacerdote le corresponde su parte, a la feligresía también le corresponde una parte. Así es. Yo tengo una inquietud. ¿Qué pasa? Porque cada sacerdote celebra una misa como diferente a cada cual. ¿Qué pasa cuando es el sacerdote que invita a la feligresía a participar de un acto que es a él que le corresponde? Por ejemplo, yo tenía entendido que la oración de la paz solo era competencia del sacerdote. Sin embargo, veo que nuestro sacerdote nos invita a hacerla junto con él. Hay otros sacerdotes que ¿Cuál es esa? la oración de la paz, esta es la oración de la paz, mi paz le dejo, mi paz le doy, no hagan Ok. pecado, Ok. sino la fe de tu iglesia, talala, talala. Yo tenía entendido que nosotros, como feligreses, solamente decíamos amén al final. Así ¿Qué es. pasa? ¿Qué pasa? Que hay sacerdotes que nos invitan a hacer la oración completa. Entonces yo pregunto, en este caso, uno debe seguir su intuición o seguir al que está celebrando la Eucaristía en ese momento que está representando a Cristo. Bueno, yo seguiría lo que las indicaciones del sacerdote, porque no podemos ser desobedientes. Ahora, estando consciente de que se equivoca, en ese caso se equivoca el que manda, no el que está obedeciendo. Ok. Sí. Me pasa que me quedo callada y bien. Pues gracias, Sí, Lilo. sí, cómo no. Lo que sí es importante, yo quisiera añadir ahí que nosotros sepamos diferenciar qué le toca al sacerdote y qué le toca a nosotros que también Mira, participamos, para que en otra parroquia, si el padre lo hace diferente, pues nosotros no cantaleteemos lo que no debemos claro, decir. pero Sino como dice Lilo, bueno, es, si el sacerdote lo dice, pues hay que hacerlo, él es el párroco. eso es sencillo. Eso es sencillo, ¿ustedes saben por qué? Por eso les digo, lo mejor que tiene la iglesia es que todo lo tienen por escrito. Y las instrucciones, por ejemplo, en el misal, si usted tiene un acercamiento con el misal, usted va a ver lo que son las rúbricas. Las rúbricas son una letrica roja que hay, que esa no se leen nunca. Esa el sacerdote no la lee. Y usted sabe para qué sirven las rúbricas. Para guiar a la persona que está celebrando. Para guiar a la persona que está celebrando. Ahora, si yo tengo confianza con mi párroco, yo me acerco y le hago la pregunta, así como me la hicieron a mí. Mire, padre, yo tengo entendido que esto es así. Yo no creo que por eso él se vaya a ofender, mucho menos. Sencillamente para que él sepa que tiene gente que sabe de lo que le está hablando, que sabe de la liturgia y que está interesado en vivir la liturgia como manda la iglesia. Eso es lo que pasa. Pero por eso no hagamos crisis. Es lo que yo le invito, no hagamos una crisis por eso. Sencillamente, como yo le digo, nos dejamos guiar, pero tenemos el derecho y el deber de comentárselo y de decirle, de manifestarle nuestra inquietud. Eso no, en la iglesia eso bueno tenemos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún hermano? Ay, pero este estudiante tan bueno, Lilo.
Parece que entendieron todo, ¿verdad? O alguna aportación, si alguien quiere aportar algo. Exacto. Algún aporte que nos ayude a enriquecer lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, en lo que ustedes se motivan a seguir preguntando, le voy a hacer una sugerencia. Ustedes conocen el calendario litúrgico, el que imprime la Conferencia del Episcopado Dominicano. ¿Quiénes lo tienen? Bueno, no, Rosy levantó la mano. Rosy, abre tu micrófono. Una pregunta. Sí. Tengo entendido que aunque estemos en el tiempo ordinario, por ejemplo, Ajá. que debe vestir el sacerdote de verde, Sí. si tiene una celebración especial, dígase, se acabó la Eucaristía, que debería ser cuando se acabó, va a ser un bautizo o va a ser una bendición, Sí. algo que le llevaron. Sí. Tengo entendido que para él hacer esa otra celebración especial, Sí. debería de cambiarse la vestimenta. Eso es así, usted está en la cosa. Porque yo veo que muchas veces, y él estaba Sí. vestido de verde, y le dicen, por ejemplo, padre, le traje mi vehículo para que me lo bendiga. Claro. No, usted cambia la vestimenta para ir a bendecir, dale, ¿no? Sí. Generalmente cogen la estola morada, por ejemplo, para si va a confesar, coge la estola morada. Si usted va a una exequia, aunque sea en tiempo ordinario, las exequias son los rituales que le hacemos a nuestros fieles difuntos. Las exequias son siempre en morado. Se va vestido de morado, ¿verdad? Y así como usted dice, los bautizos, usted lo va a ver casi siempre vestido de blanco. Es el blanco que utilizan los sacerdotes y los diáconos. Es como usted dice, así mismo. Muy buen aporte. Lilo, ahora que tocas el tema de la exequia, que nuestra hermana Betania hizo una pregunta por el chat y preguntaba si era litúrgico o sacramental. Tú le respondiste, entonces ella decía, ok, entiendo. No es litúrgico, o sea, no es un sacramento, tú le No es respondiste un que no. sacramento, las exequias no es un Porque, sacramento. exacto, porque los sacramentos, o sea, yo entiendo que se le da a la persona en pleno, en su conocimiento o viva, vamos a decir así, porque es una gracia. Claro. Ya entiendo que si una persona ha fallecido, pues obviamente como que no tendría la conciencia de la gracia que Sí, está. no, los sacramentos son fáciles porque son 7. Y todo el que está aquí trabajando en liturgia tiene que saber cuáles son los 7 sacramentos, ¿verdad? Entonces, la exequia es una liturgia especial, como por ejemplo, ella mencionaba la bendición de un vehículo, por ejemplo, la bendición hay cantidad de bendiciones, usted no se imagina, la iglesia lo bendice todo, porque es que todo lo que hay en el mundo lo hizo Dios. Y entonces, cuando usted algo lo bendice, usted lo que está haciendo es eso, poniéndolo bajo la protección divina y diciéndole a Dios, mira, Dios, yo lo estoy administrando, pero el que me dio esto, el dueño eres tú, en el caso de algo material. Entonces, por ejemplo, se bendicen las casas, se bendicen los vehículos. Hay gente que se encuentra que, ¿para qué bendicen una empresa? Eso está bien. Eso, todo lo que hay en el mundo debe de ser bendecido. Ok. Sí. Mira, tenemos Mire, a Jennifer. deme un segundito para yo buscarle, enseñarle el librito del calendario litúrgico, porque me interesa sobremanera que todo el mundo, si ya no hay tiempo de comprarlo para este año, que el año que viene todo el que trabaja liturgia debe de tenerlo para yo enseñárselo. Cuando Lilo venga, le vamos a dar el paso a Jennifer, que le veo con las manos levantadas, Verónica, Stanley y Mónica Rosario. En ese mismo orden, cuando él nos dé el espacio, pues ustedes abren su micrófono y hacen su pregunta.
Bien. No sé si me ven ahí, ¿verdad? Levántalo más derechito. Mejor tírale una foto y mándalo por el chat, no, porque no se ve. Vamos a ver, espérense. Yo sé que es verde ahí, Lo que pasa es que pero... tengo que abrir la pantalla aquí para verme. Sonia, lo tenemos en la sacristía. Oh, gracias, Charo. Espérense. Míralo ahí sí. En la sacristía está, yo lo tengo. Excelente. Gracias, Charo. Así lo tienen aquí. Nosotros tenemos que tenerlo los diáconos, porque tenemos que leerlo. Tenemos que buscar la lectura todos los días. Y entonces es importante. Me dice mi hija que trabaja con la gente de San Pablo, de la librería San Pablo. Ella incluso le está haciendo la invitación a ustedes a que sigan a la librería de San Pablo, que es @sanpablo, contigo en el camino de fe. Entonces, allá lo venden. 200 pesos cuesta. Así es. Sí. Esto está completo, porque ahí está todo. Ahí, como ustedes pueden ver, miren. Lo que ustedes ven ahí en rosado son los domingos. Entonces, te indica cuando se celebra una fiesta, que era lo que decía, yo creo que era Rosy, que nos decía, cuando usted celebra una fiesta especial, sabemos las fiestas de la Virgen, por ejemplo, solemnidades, las que son solemnidades, también, eso pasa. Eso nos lo va indicando. En el caso de nosotros, por ejemplo, imagínense que hay una solemnidad y yo me aparezca. Me estaba diciendo Rosy, ella decía, bueno, pero en medio del tiempo ordinario aparecen solemnidades y aparecen días de fiestas especiales. Y entonces cambia el color ese día. Los días de la Virgen casi siempre son blancos, dorados, azules también. Hay unas casuchas azules. Y entonces es importante tener esto, todo el que trabaja en liturgia, para eso, para estar al día con lo que celebramos día por día. Bien, te decía Sonia, ¿quién quiere hacer alguna Tenemos Jennifer Paulino y después Verónica y Astale. Abran sus micrófonos para la pregunta. Y con esas dos, creo que Mónica la bajó ya, pues cerramos la noche. Estamos en el ciclo B, si alguien preguntaba, estamos en el ciclo B. Oh, sí. Buenas noches, querida Sonia, tocaya. Buenas noches, Sonia, querida. Buenas noches. Mami de Jennifer por aquí. Bueno, a propósito de lo que acaba de decir Lilo, me gustaría que refrescara los ciclos, el por qué, cuál es la inferencia de los ciclos en la liturgia. ¿Por qué los ciclos? A, B y C. Estuve buscando y me hizo una relación con los años par e impar. Y la verdad que es muy interesante. Me gustaría que diga algo de eso. Buenas noches y muchas gracias. Y los ciclos, te voy a decir algo que le va a servir, digamos, de defensa de la fe. Para lo que dicen que los católicos no leemos la Biblia, eso no es cierto. Los católicos tenemos todos los recursos para leer la Biblia diariamente. Entonces, ¿los ciclos para qué son? La iglesia ha dividido toda la Biblia en tres. Si usted leyera, por ejemplo, las lecturas que están en la liturgia de cada día, usted la leyera durante 3 años, todas, usted habrá leído la Biblia completa. Entonces, para eso son los ciclos. Sí. Los ciclos son para ayudarnos a nosotros. Primero, para celebrar todo el misterio de la salvación desde las diferentes versiones que tenemos en la palabra. Pero para eso, para que nosotros tengamos la posibilidad de haber leído en 3 años, porque son 3 ciclos, es decir, hoy, en este año estamos en el B, el año que viene estamos en el C, y luego el A. Y entonces ustedes se van dando cuenta que se le va dando privilegio. Se utiliza el libro el Evangelio de Marco, de Mateo,
y el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Entonces, generalmente el de Juan se utiliza para las festividades, se utiliza el de Juan. Entonces, esa es la razón por por el tema de los ciclos litúrgicos en cuanto a las lecturas bíblicas, tienen que ver con la liturgia. ¿Está claro? ¿Alguna otra? Parece que sí. Vamos con Verónica y Stanley. Creo que está Cintia y con esa terminamos por esta noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Lilo, yo soy cantor de la parroquia. Ajá. Y con respecto a los cantos y los instrumentos, se da que cuando cambiamos de tiempo litúrgico, hay que hacer ciertas variaciones, como usted dijo, como por ejemplo en el tiempo de Cuaresma no se puede tocar instrumento de percusión, solamente quizás incluya piano o una guitarra, sí, y así sucesivamente, pero esa parte yo lo tengo claro, pero no sabía ese hecho del por qué se hacía, para llamar más a la espiritualidad y eso. Con respecto a los cantos, uno selecciona para cada misa. La iglesia nos manda, aquí hay cantos que no pueden variar, pero yo tengo como una, vamos a decirlo así, una ecuación para un canto. Si un canto dice o va alegórico a lo que dice la lectura, si yo entiendo que puede ser, por ejemplo, un canto del Evangelio o un canto de comunión, yo lo pongo, porque para mí el canto de comunión y el canto del Evangelio no tienen una regla litúrgica que me dice a mí que yo tengo que utilizar ese canto en específico, o no sé si me equivoco. Tú tienes razón. Te voy a aclarar cuáles son lo que la iglesia dice en la liturgia que no se cambian. Los que no se cambian son las oraciones milenarias que desde que la iglesia comenzó ha estado utilizándola. A mí me da dolor en el pecho cuando yo oigo, por ejemplo, en El Señor ten piedad, que lo cambian por hoy perdóname, hoy por siempre. Eso no es lo mismo. Señor ten piedad, la liturgia, el misal dice que lo que se dice en ese momento es Señor ten piedad, ¿verdad? Y la respuesta es Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Entonces el canto, si se va a cantar, tiene que ser con esa misma letra. Ese no se cambia el gloria, que también una oración, bueno, sabemos de dónde viene el gloria, que fue lo que los ángeles dijeron cuando vieron a Jesús en el pesebre, ¿verdad? Entonces, el santo tampoco. Santo, 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 dicen los querubines. No es así que dice el santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Esa es la letra. Entonces, a los cantos que la iglesia se refiere, que no se cambian, son esos que yo te estoy diciendo. Vamos a decir, comenzamos, Señor ten piedad, el gloria, el santo y el Cordero de Dios. No se cambian. Ahora, lo otro que tú dices, tu criterio como parte de ese ministerio te ayuda a determinar qué canto debe de cantarse en comunión, qué canto debe de cantarse en la palabra, por ejemplo, por decir algunos momentos. No sé si aclaré tu duda. Sí, excelente, gracias. Sí. Cintia. Hola, buenas noches, hermano Lilo. Muchas gracias por compartir tanta información tan valiosa. De verdad que el Señor lo bendiga mucho. Amén. Mi pregunta va en relación a las de misas solemnes. Sí. ¿Cuántas Eucaristías solemnes tenemos en el transcurso del año litúrgico? Y además de la quema del incienso y otros elementos que nosotros vemos, ¿cuáles usted pudiera enumerar que nos ayudan a identificar estamos en la presencia
de una Eucaristía solemne? ¿Cuántas son en el año litúrgico y cuáles son los elementos que la distinguen? Bueno, no sé si en la, déjame ver si están por aquí. Las solemnidades, vamos a ver, porque son varias. Así de memoria no me las sé, pero le puedo decir solemnidades. La Navidad es solemnidad, ni decir de la Domingo de Resurrección es solemnidad. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen, la Inmaculada Altagracia. La Altagracia es solemnidad. La Mercedes. Dígame. La Mercedes. La también. Mercedes. Todas esas fiestas así importantes. Ahora, ¿qué nos ayuda? Porque usted sabe que hay algunas solemnidades que son locales, que eso es bueno tenerlo en cuenta. Hay algunas que son locales, porque por ejemplo, la Virgen de la Altagracia no es solemnidad para Chile, ¿verdad? Es solemnidad tal vez para los dominicanos que viven en Chile, pero no para la iglesia chilena. Para la iglesia chilena es solemnidad la Virgen patrona de ellos, por ejemplo. O por ejemplo para Venezuela Nuestra Señora de la Chiquinquirá, esa es solemnidad. Entonces, pero fundamentalmente, todas esas fiestas, esa respuesta la vamos a poner en el chat porque son muchas. Entonces vamos a poner ahí el listado para que ustedes la tengan. Pero fundamentalmente las que mencionaba Charo, ¿verdad? Sí, sí. La que mencionaba Charo. Y uno así va viendo todas esas que son sumamente importantes. Podemos comenzar en el año. Por ejemplo, en enero tenemos la Santa María, que es el 1 de enero. Ese es solemne. Entonces tenemos también la Epifanía. Ese es solemne. El bautismo del Señor. Ese es solemne. Corpus Christi. También. Después, la Santísima Trinidad. Ustedes ven Pentecostés. Y así. Y vamos a poner el listado completo de las solemnes dominicanas, de las que son que incluyen las fiestas de nosotros también. Sí, a mí particularmente yo las disfruto mucho porque es como, si bien la Eucaristía es como una fiesta, cuando es solemne es una fiesta mucho más esplendorosa. Así entonces, describir algunos de los elementos que podemos ver en una Eucaristía solemne. En una Eucaristía solemne, la vestimenta, por ejemplo, de los que sirven, se ve diferente. Y fíjate que se utiliza casi siempre el dorado, el blanco, y entonces para darle más, para que sea más vinculada al cielo, a lo celestial. Entonces, ¿qué otros elementos? Bueno, ustedes se dan cuenta, se esmera más la iglesia preparando, por ejemplo, en el momento del ofertorio, haciendo ofrenda directamente, haciendo la procesión de ofrenda. No siempre se hace procesión de ofrenda, sino cuando son ocasiones así especiales. El incienso es determinante, fundamental, principal. Es una señal, como usted muy bien dice, de que hay una celebración de más importancia. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por su pregunta, que nos ayuda a edificarnos a todos. Ok, qué bueno. Pues Lilo, nada, pedirte igual que concluimos el martes pasado, impartir la bendición y la buenas noches y gracias a todos los que han seguido martes tras martes, ¿verdad? Que han sido dos este taller que humildemente se ha querido llevar a la comunidad de San Juan Pablo II. Pues dejo el cierre en sus manos, Lilo. Entonces, mire, antes de irme, este es el libro de exequia. Este es el ritual de exequia. Miren, ahí hay ritual. El ritual de exequia tiene para diferentes tipos de personas, diferentes tipos de situaciones, si es una familia, si murió en un accidente. Entonces, es bueno que, sobre todo los que trabajan, que son ministros y eso, que esto lo conozcan, para que vean la riqueza de la iglesia. Igual, en el bendicional, si usted tiene la oportunidad de verlo, ojelo y dése cuenta, vea en el índice la cantidad de cosas
que estamos llamados a bendecir. Y todo sea siempre para la gloria de Dios. Bueno, le damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos dedicado a ti, Jesús, y que sea para eso, para tu gloria, que sea para el bien de la iglesia, que sea para el bien de la vida de todos los que estamos aquí y de nuestras familias. Necesitamos pedirte, Señor, en este momento por los enfermos, y quiero pedirte de manera especial por mi tío Domingo Gómez, que está en una situación de salud especial. Yo te lo presento y le pido a este grupo de hermanos que intercedamos por la salud de Domingo, para que el Señor pase su mano sanadora por él. Pedimos por todos los enfermos que hay en sus familias, por los de COVID, por los de cáncer, los de SIDA, los que están abandonados en los hospitales, que no tienen quien los atienda, por todos ellos, Señor, que sea tú siempre nuestro auxilio, nuestra fortaleza. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Quedamos Amén. en la paz de Cristo. Amén, así sea. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lilo. Bye, gracias. Feliz descanso. Gracias. Igual. Buenas noches. Gracias por todo.